Como la propuesta, la reforma constitucional, en efecto es una propuesta y la misma constitución y demás leyes permiten que como ciudadanos guatemaltecos podamos opinar. ¿Cómo opinar? Al final es por medio de la consulta popular, si decimos sí o si no pasa esta propuesta. Recalco en esta palabra. ¿Por qué no entonces, o por qué utilizar este tema de las reformas a la Constitución como una de las excusas para llegar a traer esta manifestación? ¿Por qué no mejor empezar a propiciar el diálogo en Guatemala llevando otra propuesta que esperen que sea atendida, pero siempre teniendo en cuenta, como hemos venido hablando con Mario, que pueden llegarse a tomar algunas en cuenta como otras no? ¿O por qué no acercarse con la misma comisión redactora de la reforma a la Constitución? Es decir, en esta misma manifestación estamos observando como 3 temas están siendo torales y, como decíamos, los tres están siendo amparados en ley, y sean legítimos o no, como decíamos, es algo en el cual ellos también pueden llegar a incidir en la decisión final, pero no por medio de una manifestación que no sea pacífica. La manifestación, es cierto, debe de prevalecer, es un derecho, pero también hay muchos otros derechos que se podrían estar violando con estas manifestaciones que te llegan a extralimitar. Bueno, a ver, aquí hay 2 cosas, ¿verdad? En efecto, hay también un reclamo de los 48 cantones, si nos estamos refiriendo al 4 de octubre, y el reclamo, hasta donde yo entiendo, porque ustedes sabrán, soy parte del grupo que montó la reforma, o la propuesta de reforma. Hasta donde yo entiendo, ellos no es que estén en contra de la reforma, ellos lo que están sugiriendo es incorporar la autoridad indígena en la Constitución, lo cual es legítimo y necesario. La reforma ya tuvo una serie de rondas de carácter bilateral, multilateral en el Ejecutivo, ahora está en el Congreso, donde hay audiencias, y seguramente que se les va a escuchar ahí en las audiencias, porque es fundamental ir incorporando no solo las formas de autoridad indígena, que son mucho más pertinentes que las de un Estado ladino, sino también formas de resolución de conflictos que tienen las propias comunidades, y que con la modernidad de la Constitución del 85 fueron desconocidas, y que nos daban un equilibrio de gobernabilidad en las comunidades, ¿verdad? Entonces esa demanda también es enteramente legítima. Ahora bien, señor Gutiérrez, poniéndonos en los zapatos de ambas partes, por ejemplo, poniéndonos en el zapato de yo comerciante, yo empresario, yo persona que viajo al interior, y de verdad me molesta que me tengan retenido en el tráfico 7-8 horas. Pero poniéndome yo en los zapatos de yo campesino que llevo años de estar pidiendo cosas y nadie me atiende en el Estado, o sea, ¿qué instancia podemos crear, si es que hay que crearla, o modificar lo que ya hay para que las cosas, o sea, para que realmente ambas partes no se vean perjudicadas con estos temas que ya vimos, pues, lo que provocan estos puntos cúspide en los conflictos? ¿Cómo atender y ponernos los guatemaltecos en el zapato de otro? Bueno, ese es un buen punto, porque esa tolerancia, esa empatía entre personas que vivimos y pensamos distinto es lo que nos hace falta para poder salir adelante. A ver, cada demanda o cada solicitud o cada reclamo de la población tiene un lugar donde se trata. El problema es cuando ese lugar no funciona, o no se sabe tratar el problema en el lugar, es cuando se desborda, y es lo que vivimos constantemente. Entonces, si los mecanismos de tratamiento de las demandas funcionan, no vamos a llegar a estos extremos. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a ver que los problemas se traten en su lugar. Hubo negociaciones con la empresa de energía eléctrica, se desbordó. Hubo tratamiento del tema magisterial, se desbordó. Entonces tenemos que volver a revisar si los mecanismos de tratamiento de los conflictos están funcionando, y si no están funcionando, ¿por qué? A fin de evitar que esto se desborde. Pierden todos en esto, pierden todos, porque el campesino tiene que sacrificar su jornal para que se le escuche. Las personas que se están moviendo por necesidad
son bloqueadas, se les altera su plan, pierden su negocio. O sea, todos perdemos cuando los mecanismos de tratamiento de conflictos no se resuelven o no se tratan adecuadamente o se procesan adecuadamente en su lugar. Señor Gutiérrez, el derecho de manifestación está contenido en la Constitución vigente y actual. Se habla de que debe de haber una ley ordinaria que tenga que ampliar todo lo referente al derecho de manifestación. Primero, ¿será oportuno legislar en cuanto a este derecho de manifestación? Y segundo, ¿será también oportuno llegar a incurrir en responsabilidad a los mismos diputados? Porque esto al final es una inconstitucionalidad en el aire, por así decirlo, porque se está violentando el mandato de la Constitución por no existir lo que la misma está ordenando, es decir, una nueva ley ordinaria que esté llegando a legislar el tema del derecho de manifestación. Pues el derecho de manifestación es un principio, y es uno de los principios del Estado democrático. Incluso cuando se lee detenidamente la Constitución, uno se da cuenta que hay una cierta jerarquía. El derecho de manifestación tiene una jerarquía superior al derecho de locomoción. Cuando hay una manifestación, y esto ocurre aquí en España, en Nueva York, donde sea, la autoridad lo que tiene que buscar es vías alternas para que la gente no se quede varada. Tiene que ver la manera que no ocurra lo que nos ocurrió en Alaska, donde 6 horas de la gente esperando, se caldean los ánimos, 6 horas de la gente bloqueando, también hay fatiga, hay un estado anímico propenso para la violencia. No se trata nada más de cuidar o de estar ahí, sino se trata de desbloquear o de buscar vías alternas. Solo termino. Lo que tenemos que, y es un mandato de la Constitución, lo que tenemos que desarrollar es la ley de orden público. Esta es una ley constitucional, y la ley que nos está rigiendo es de hace 50 años. Las condiciones del país han cambiado mucho en 50 años. Una de las 26 leyes constitucionales pendientes de las legislaturas distintas incluye la ley de orden público, que hay que actualizarla a las condiciones del país de ahora. Finalmente, muy brevemente, señor Gutiérrez, una idea final. ¿Qué podemos ver en el panorama en los próximos meses con este antes y después, como usted dice, que ha marcado el gobierno de Otto Pérez Molina? Bueno, es fundamental, aquí va a ser fundamental la actitud que adopte el gobierno. Si el gobierno se pone como parte de la solución, es decir, si encarna verdaderamente la unidad nacional, tiene que aprender a arbitrar los distintos conflictos que se dan en la sociedad, evitando que estos lleguen a extremos. Eso es lo más aconsejable para que el gobierno recupere la gobernabilidad. Si el gobierno, en cambio, se pone como una parte, como un polo del conflicto, eso nos va a generar mayores problemas, porque el gobierno, en vez de ser parte de la solución, se va a convertir en parte del problema. El gobierno es un gobierno nuevo, es un gobierno con amplia legitimidad y apoyo de la población, tanto urbana como rural. Tiene todavía capital político para recuperar ese centro estabilizador que nos hace falta. Si el gobierno es capaz de llevar estos diálogos, y diálogos más allá de la coyuntura, con los actores centrales de la gobernabilidad, pienso que podemos superar este mal momento. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez, por estar con nosotros hoy en la mesa de las 7 a.m. conversando sobre este tema de las manifestaciones que ya se han observado durante todo el año. Así es, vamos a la pausa.